¿Sabías que en las neuronas de tu cerebro existen botones especiales que solo una taza de té de manzanilla pueden activar para mejorar la ansiedad, el insomnio y el sueño? En esta charla quiero contarte cómo preparar el mejor té de manzanilla, cuál es la dosis adecuada e incluso te voy a contar cuál es el mejor tipo y cómo diferenciar las plantas de manzanilla, también llamadas camomila. Yo soy el Dr. Juan Ignacio Beller y además vamos a ver sus beneficios para el sistema digestivo, para la pérdida de peso, para tratar heridas, sin dejar de lado los efectos secundarios de tomar mucha o tomar mal el té de manzanilla. Empecemos por acá. La manzanilla, también llamada camomila, es esta flor que según los expertos contiene más de 100 sustancias bioactivas. Esto quiere decir que contiene gran cantidad de antioxidantes y otras sustancias que pueden beneficiar a tu cuerpo. Hay una que destaca y se llama apigenina. La apigenina es un compuesto químico, un compuesto fenólico que actúa como un sedante suave y la manzanilla contiene cantidades interesantes. En tu cerebro están estas células que están acá, que se llaman neuronas. Estas neuronas contienen receptores especiales como si fueran puertas que si las abrimos pueden cumplir ciertas funciones. Por ejemplo, hay ciertos medicamentos que actúan sobre estas puertas como el clonazepam, que te ayuda a dormir, te disminuye la ansiedad, pero es adictivo. El té de manzanilla puede actuar en estos receptores especiales que se llaman benzodiazepínicos. Sin embargo, no genera adicción, pero sí genera una sedación suave que puede disminuir la ansiedad y mejorar el sueño. En estudios en seres humanos se vio que tomar extractos de manzanilla o té de manzanilla puede mejorar la ansiedad y el estrés de algunos pacientes. Por otro lado, cuando estudiaban qué pasaba con el sueño, veían que aquellos pacientes que no tienen insomnio y que en general duermen bien, dormían mejor aún cuando tomaban té de manzanilla antes de acostarse. Esto quiere decir que la calidad del sueño podría mejorar. Sin embargo, cuando estudiaron los pacientes que tenían insomnio, que tenían una dificultad para dormir, la manzanilla parecía menos efectiva. Sin embargo, al estimular estos receptores, su potencial es como mínimo interesante. Continuemos. ¿Qué más puede hacer la manzanilla por vos? Fíjate, en el sistema digestivo se estudió varias cosas para el colon irritable, para la diarrea aguda, para mejorar la absorción de algunos nutrientes. Veamos. Respecto a la diarrea, hay compuestos de extracto de manzanilla y mirra, por ejemplo, que han demostrado mejorar la diarrea aguda y mejorar los síntomas del colon irritable. Por otro lado, respecto al azúcar, en tu intestino, y esto se parece mucho a la canela, para absorber el azúcar vos necesitas romper, por ejemplo, el almidón cuando comes una papa, cuando comes fideos, cuando comes arroz. El almidón, si vos lo ves al microscopio, se ve así. Son muchas moléculas de azúcar, unas pegadas a las otras. Existen tijeras especiales que pueden romper esas moléculas de azúcar en moléculas más pequeñas para que tu intestino pueda absorber ese azúcar. Sin embargo, la canela y en este caso la manzanilla, en estudios de laboratorio, se han mostrado efectivas para bloquear estas tijeras biológicas. En términos prácticos, esto quiere decir que si bloqueamos esas enzimas, disminuimos la cantidad de azúcar que se absorbe. De hecho, hay medicamentos que hacen lo mismo para pacientes diabéticos. Y acá va la otra pregunta. Ok, doctor, si nosotros absorbemos menos azúcar tomando manzanilla, ¿es probable que la manzanilla pueda ayudar a la diabetes? Déjame decirte una cosa. Esto aún no ha podido ser comprobado. Para decir que ayuda con la diabetes, nosotros necesitamos estudios muy serios porque la diabetes es una enfermedad grave, un factor de riesgo grave. Sin embargo, tener una vida saludable que contempla dormir bien, que contempla bajar el estrés, que contempla comer adecuadamente y hacer ejercicio es fundamental y yo creo que la manzanilla es una excelente hierba para tu salud. También se ha visto que los antioxidantes son fundamentales para cuidar el páncreas. Como vos sabés, el páncreas libera insulina. La insulina es la que mete el azúcar a las células, es decir, la saca de la sangre y eso disminuye su toxicidad y aparte ese azúcar puede utilizarse, por ejemplo, para generar energía en los músculos o para guardarse en el hígado o lo que fuera necesario. El páncreas genera mucha oxidación porque gasta mucha energía. Si vos consumís
suficientes antioxidantes, como por ejemplo los presentes en la manzanilla, es probable que el daño oxidativo de tu páncreas, de tu cerebro, de tu corazón, de tu riñón, de tus arterias disminuya. Entonces, en ese sentido, es una excelente hierba. ¿Qué pasa con la pérdida de peso? Fíjate lo que dicen los expertos. Los expertos dicen que la manzanilla podría mejorar la pérdida de peso. ¿Por qué? Bueno, por dos motivos. El primero, se sabe muy bien, y en este sentido en Dr. Beller siempre lo decimos, que no existe un medicamento, un alimento o una conducta que pueda cambiar tu vida. Por ejemplo, la dieta de los 30 días de la manzana, de los 6 días del huevo, de la luna. Eso se ha visto que no funciona. Se trata de cambiar todos los hábitos y mejorar todo. Y en ese sentido se sabe muy bien que los pacientes que duermen mal o duermen menos o duermen inadecuadamente aumentan de peso. Es decir, existe una relación muy estrecha entre tener peso elevado y dormir mal. ¿Por qué se explicaría esto? Bueno, primero por un desorden hormonal que ocurre por el estrés del insomnio o del dormir mal, y segundo porque cuando dormimos mal estamos más predispuestos a comer dulces, a comer de mala manera, a estar estresado y llegar siempre tarde y tener poco tiempo. Entonces, el té de manzanilla podría ayudar porque te ayuda a dormir mejor. Y los expertos han visto que quienes duermen mejor tienen un peso más saludable. Y el segundo punto es por esto. Habíamos visto que en estudios de laboratorio la manzanilla puede colaborar a mejorar la forma en la que absorbes el azúcar. Recordá, el azúcar, en especial el azúcar refinado o de las harinas refinadas, es tóxico para nuestro cuerpo, genera picos dañinos de insulina. Si nosotros de alguna manera podemos bloquear esas enzimas que cortan el almidón y disminuir su función, vamos a absorber menos azúcar, menos calorías, menos triglicéridos, menos depósito de grasa en el abdomen, en la barriga y en los muslos. Si bien la pérdida de peso no se ha podido comprobar en la manzanilla, existen fuertes hipótesis por estos dos motivos. Respecto a las heridas, y en este sentido yo recuerdo cuando yo era chico y me lastimaba, con un algodón me ponían té de manzanilla. Hoy estudié por qué ocurre esto. Bueno, esto ocurre porque la manzanilla tiene poderosos antioxidantes y antiinflamatorios, que en estudios en células, es decir, en el laboratorio, se han mostrado efectivos para destruir virus, para destruir hongos, para destruir bacterias. Entonces vendría a ser como un antiséptico natural, por lo menos en estudios de laboratorio. Es por eso que mucha gente los aplica en la herida. Esto no está mal y en general no se han visto reacciones adversas significativas. Sin embargo, tenemos que tener cuidado si la herida es profunda y podemos infectarla. Ahora, lo que sí se ha estudiado es, por ejemplo, como enjuague bucal. La manzanilla mezclada con granada en algunos pequeños estudios ha sido tan importante como antiséptico para la boca, para mejorar la salud bucal, como algunos enjuagues bucales que están disponibles en las farmacias. Fíjate si no tendrá poderosos antioxidantes, antiinflamatorios y combatirá virus y bacterias. Ahora, ¿cuáles son los efectos secundarios que tenemos que tener en cuenta si vamos a tomar té de manzanilla? El primero, existen pocos casos, pero casos al fin, de alergias, principalmente dermatitis, es decir, enrojecimiento de la piel, comezón, picazón, náuseas, mareos y malestar estomacal. Sin embargo, esto es muy raro y lo que es más raro aún, pero también se ha visto, es la anafilaxia, que es como el espectro más grave de la alergia y puede ser incluso mortal, cursando con hipotensión, con desmayos y con coma. Entonces es muy peligroso la anafilaxia. Si vos sos alérgico a algunas hierbas similares a la manzanilla, entonces no sería bueno que la consumas o que por lo menos debes consultar a tu médico. Y existen tres cosas más. Las embarazadas no deberían tomar té de manzanilla. Los anticoagulados no deberían tomar té de manzanilla porque parece interferir con los medicamentos anticoagulantes. Y los pacientes que toman un remedio que se llama ciclosporina también deberían evitar el té de manzanilla porque podría interferir con su tratamiento. En estos casos, siempre consulta con tu médico. Ahora veamos rápidamente y para concluir cómo usar el té, cómo prepararlo, cuál es la dosis y cómo diferenciar las diferentes plantas. Primero, para preparar el té tenés que tomar la flor con el tallo, arrancar la cabeza y dejar el tallo. La cabeza, que se ve así con un centro amarillo y flores blancas hacia los costados, es la que vamos a utilizar. Vas a dejar secar esas flores al sol o al aire libre y cuando estén completamente secas, las vas a guardar en un recipiente cerrado. Las puedes guardar por 6, 7 e incluso 8 meses. Esas plantas secas son las que luego vamos a ocupar para el té. Deberías, para preparar una taza de té, calentar unos 230, 240 mililitros de agua. Esto es una taza estándar de las grandes. Y luego agregar una cucharada
a una cucharadita, la de té, y media de esas flores molidas que tenés. Luego tenés que esperar 3 a 5 minutos hasta que tome un poquito de color y colar. Puedes agregarle un poquito de canela si querés más antioxidantes y más potencia. Puedes agregarle un poquito de limón, pero no azúcar y no miel, porque recuerda que esto es puro azúcar y puede interferir en los beneficios de la manzanilla. Ahora, ¿de qué otras formas las podés usar? De estas dos formas. La primera, aceites esenciales. Yo te diría que no los consumas porque no sabemos que son seguros, pero sí los puedes utilizar para aromaterapia. Hay estudios muy interesantes, por ejemplo en resfriados o en situaciones alérgicas, donde la aromaterapia con aceite esencial de manzanilla puede llegar a mejorar a los pacientes. Y la otra forma, la que a mí siempre me genera dudas, los suplementos. A mí me da un poco de resquemor decirte que tomes suplementos porque esas pastillas en general están mezcladas con otras cosas o tienen dosis demasiado grandes o dosis demasiado pequeñas. Yo creo que la mejor forma es la forma natural y hecha en casa. ¿Cuál es la dosis? Creemos que entre 1 a 2 tazas de té de camomila o manzanilla por día son seguras y útiles para tu cuerpo. ¿Cuándo? No sabemos el mejor horario, sin embargo, en muchos estudios que se han estudiado, que se han hecho para mejorar el sueño y demás, se les daba entre 1 a 2 horas antes de dormir a los pacientes, pero también puede ser una buena idea utilizarlo con el almuerzo o como bebida para tus mañanas. Ahora, el último consejo que te doy, existen 2 tipos diferentes de manzanillas, la alemana y la romana. La más estudiada y la que yo te recomiendo que utilices es la alemana. Ahora, ¿cómo se diferencian la alemana de la romana? La manzanilla alemana es más alta, su arbusto llega a medir unos 90 centímetros, incluso 1 metro. Tiene menos hojas, pero su flor tiene más pétalos. Es decir, es más rellena. Y por otro lado, si nosotros rompemos el centro de la flor de manzanilla, vamos a ver que es hueco. Esta es la principal diferencia. En cambio, la romana, el centro, el bulbo, es sólido. Si lo rompemos es totalmente sólido. Sus hojas son menores y su arbusto es mucho más pequeño. Doctor, ¿y si solo tengo romana, puedo utilizarla? Podés, se cree que es segura, se cree que es efectiva, pero la más estudiada es la alemana y por eso yo te recomiendo que utilices la alemana. Por último, déjame repetirte una cosa. Es muy importante que tus hábitos sean saludables. La manzanilla, la canela, el ajo, el romero, el jengibre, el limón no son mágicos. Depende de que hagas ejercicio, depende de que duermas bien y depende de que crees hábitos saludables y te alejes de los alimentos tóxicos. Azúcar, harinas refinadas, alcohol, tabaco, etc. Si vos tenés una vida saludable, cada vez te va a costar menos y cada vez vas a tener mejor peso, mejor presión, mejor control del azúcar, etc. Te invito a empezar hoy mismo con un cambio de hábito. Contame qué vas a hacer. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.